¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Desiree Navarro y pues ya estamos como todos los viernes al mediodía aquí en la señal de Mood TV. Recuerden que pueden sintonizarnos desde Instagram, Facebook, Twitter y después de que termine el programa vamos a compartir la liga también para YouTube en Mood TV. Y pues bueno, hoy tenemos un programa, como todos los viernes, muy especial, porque hoy nos acompaña Angélica Niño. Ella es licenciada en terapia física y neurorehabilitadora y es, por supuesto, miembro de Hijas de la MX. Bienvenida. Muchas gracias, aquí seguimos dándole en Hijas de la MX. Y bueno, también está una hija que viene de Estados Unidos y es parte de Hijas de la MX y USA. Ella es Perla Soto, ella es contadora del ITAM y también tienes un doctorado muy interesante, Perla, bienvenida. Ay, muchísimas gracias, feliz de estar aquí representando a las Hijas de la MX en Estados Unidos. Y bueno, pues hablando de ese tema, brevemente platícanos cómo es que se ha ido formando el colectivo allá y cuáles son los temas que más les interesan que estemos tratando. Bueno, lo que hemos platicado las Hijas de la MX en Estados Unidos es ayudar y comprometernos con los niños migrantes que han sido separados de sus padres, ahora con la política de cero tolerancia que tenía Trump. También ayudar en la educación para que voten los migrantes que son ciudadanos, que puedan hacerlo, y que voten por los candidatos que tienen políticas amigables con todos los mexicanos en específico, ¿no? Entonces, sobre todo ayudar a los niños migrantes, porque no hemos visto que hayan cooperado, que hayan ayudado a los niños, el gobierno anterior y este gobierno. Y Perla, fíjate que en Nueva York, que hay muchísimos migrantes, sobre todo del estado de Puebla, tienen casas de los migrantes. ¿Cómo están ahorita en Houston? ¿Qué tantas facilidades, qué tantos apoyos tienen? Hay muchas asociaciones, pero el problema es que el gobierno no estaba dejando entrar a las diversas asociaciones a ver cómo estaban los niños, porque literal estaban como en tipo jaulas. Entonces, ya ahorita se ha estado abriendo más ha habido una apertura mayor a que la gente ya pueda ver, pero desafortunadamente no saben en dónde están los niños, ha habido abusos sexuales, ha habido trata de blancas, entonces ese es un tema importantísimo, porque muchos son mexicanos, también muchos son de Centroamérica, pero es algo que realmente queremos las Hijas de la MX en Estados Unidos ayudar. No, bueno, y como siempre lo hemos dicho, defender los derechos humanos de todos los ciudadanos y pues más de los mexicanos, qué orgullo que estén haciendo ya, tengan esta apertura, este colectivo ya en Estados Unidos. Tenemos también personas en Miami, tenemos también en Francia y entonces, bueno, pues que todos los mexicanos que estén en el mundo se unan a este colectivo. Somos ya, como lo hemos mencionado, 400 mujeres mexicanas que representamos pues a casi todas las entidades del gobierno del país y bueno, pues también ahora en Estados Unidos sí. Y en algunas partes de Europa. Y pues bueno, Angie, yo creo que tú le quieres dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que ya está aquí con nosotros en Mood TV en el programa de Hijas de la MX. Bueno, pues es un gusto y un placer tener hoy a Fer Belauzarán en nuestro programa, un aguerrido tuitero, muchos seguidores. Y bueno, a nombre de Fer Betancourt, fundadora de Las Hijas de la MX, que hoy no pudo estar aquí, pero bueno, estamos aquí con Desiree y Perla. Y pues bueno, un gustazo tenerte aquí para escucharte. No, pues el gusto es mío, gracias. Aparte las sigo, soy admirador de Las Hijas de la MX. Están dando una batalla muy importante. La verdad es que se les dejó venir la misoginia, la intolerancia. Y la verdad es que lo más importante es que ustedes demostraron que en lugar de dañarlas, las hizo más fuertes. Ahora todo el mundo las conoce, todo el mundo las identifica, y entonces le salió el tiro por la culata a quienes quisieron descalificarlas. Y me parece muy bien porque estamos en un México en donde discrepar parece ser deporte extremo, ¿no? Porque cualquier voz que discrepa te ponen en el patíbulo desde incluso el púlpito presidencial y viene el escarnio, vienen los ataques personales. Entonces, pues gracias Desiree, gracias Angie, a Angie, a Perla. Desiree, saludos a mi tocaya, Divino Tormento, y a todas las hijas de la MX. La verdad es que están dando una gran batalla, que bueno, porque además son plurales entre sí.
Es una diversidad, así es lo que tenemos que trabajar, entendernos en la diversidad, en la diferencia, que es muy diferente al pensamiento único que hoy está privando, en donde solo se puede pensar como piensa el líder. Exactamente, Fernando, y bueno, tú lo has dicho muchas veces, lo he leído en tu timeline, están atentando contra nuestra libertad de expresión, ¿no? Y eso no es una democracia, ¿no? Es que todas las personas somos un observatorio crítico, no es que estemos en contra o a favor de nadie, es que simplemente estamos cuestionando las acciones del gobierno, como muchas veces tú lo has dicho. Sí, claro. Fíjate que es muy emblemático, simbólico, lo que ayer vimos de una senadora de Morena, que llegó y dijo, no vengan a descalificar, y luego nos recetó como 10 descalificativos. Claro, esta semana fuertes, fue ¿no? muy interesante. Digo, somos mujeres, somos mexicanas, pero Jesusa y su oda a las plantas sagradas. Y luego Lucía, ¿se llama? Sí. Que fue la que les recetó Lucía ayer Trasviña, ahí. Sí. senadora de Morena. Pero es un poco lo que vemos en las mañaneras, dice Andrés Manuel. Amor y paz, yo no tengo partido, ya pasó la campaña, y a los 2 minutos dice fifís, camajanes, conservadores, etcétera, ¿no? Neoliberales. Tenemos un presidente bipolar, ¿no? Es como un bullying pasivo, ¿no? Porque es como muy tranquilo, pero ahí te va, ahí te va. Es un bullying pasivo. Bueno, a veces, seguido, pero a veces llega a poner ahí a Santiago Nieto a presentar acusaciones incluso sin pruebas, Claro. como le pasó a García Alcocer, como le pasó a 2 compañías que hicieron un documental, ¿no? Andrés Manuel deja pasar la estafa maestra, deja pasar Odebrecht, dice que quiere punto final, que hay que ver hacia el frente, pero no le hagan un documental donde le llaman populista, ¿no? Porque entonces Claro. enloquece. Me llama la atención porque la verdad es que tú ves el documental y claro, no existe la neutralidad. Todo le puedes encontrar un sesgo, pero es mucho más plural y equilibrado ese documental que el que hizo Epigmenio Ibarra, que es un infomercial del tamaño de su ego, de su megalomanía, ¿no? Correcto. Y ahí no hay problema, ¿no? Es decir, solo se vale cantarme loas. Y a los otros cuates ya les suspendieron, ya les congelaron sus cuentas. Eso es una venganza personal. Qué bueno que su fuerte no es la venganza, imagínense. No, imagínate. Pero sí, bueno, sí. además es muy grave lo que están haciendo porque están promoviendo no solamente el narco con todas las narcoseries, sino también ahora el huachicoleo, ¿no? Donde ya casi nada más les hace falta decir, miren, estos son los materiales que necesitan, usted va, separa, hace el orificio, se lleva la gasolina. Entonces, o sea, yo creo que no es nada propositivo, que al contrario como país nos está dañando, y son precisamente ellos, ¿no? Los que primero te acusan, es de lo que ellos critican, lo primero que hacen, Fernando. Bueno, es la total incongruencia. Yo decía que Andrés Manuel puede escribir un libro que sería bestseller, decir, cómo promover la corrupción diciendo que vas a acabar con ella. Claro. Hoy vimos, o sea, nomás 2.300 millones de dólares, 2.300 millones de dólares dados por adjudicación directa en Pemex, ¿no? El asunto del conflicto de interés de comprarle carbón al presidente de la Comisión de Energía del Senado, ¿no? Además, el carbón que es la verdad, no son las energías limpias, eso es el atraso, ¿no? Pero el conflicto de interés, ¿no? O sea, hace lo mismo que los anteriores, pero con una hipocresía tremenda, porque con la saliva, ya así como decretó el fin del neoliberalismo, con la saliva decretó que ya se acabó la corrupción, pero siguen las mismas prácticas, absolutamente las mismas prácticas. Es una tremenda simulación. Pero ahora se aplauden. ¿Cómo no? Ahora se aplauden. Porque él está construyendo su mito, ¿no? Claro. Es una narrativa mitológica en donde ya es la cuarta transformación, ¿no? Él ya se adelantó al juicio de la historia. ¿Para qué esperamos a que la historia decida si es un trámite burocrático? Él ya es un héroe nacional, ¿no? Pero el país, quién sabe a dónde vaya, pero en donde está avanzando, y es algo que nos tiene que preocupar, está avanzando en concentrar el poder, extenderlo y perpetuar el poder, o sea, quedarse mucho tiempo con el poder, en eso sí está avanzando, ¿no? Y es algo preocupante. Ya vimos que está pidiendo que los órganos autónomos se pongan en revocación de mandato porque no quiere que sean transeccionales. Quiere que la presidencia lo controle todo. Eso no es una transformación, porque ese México ya lo vivimos.
Yo empecé en la política cuando era el México de un solo hombre. Ese presidencialismo ya lo vivimos, autocrático, con la verdad oficial, en donde todos los medios se le cuadran al presidente. Ese es el México que él quiere volver a construir. Fernando, pero ¿no crees que además de que López Obrador es su peor enemigo, ¿no? Porque está cometiendo error tras error tras error y claro, esos errores tienen un objetivo muy claro para ellos. Pero además es el PRI de los años 70, o sea, lo más reacio del PRI de los años 70, precisamente es este fenómeno de lo que se quejan y es lo que más hacen en Morena. Sí, es trágico que habiendo luchado ellos por la democracia y buscando contra veces más la equidad en la contienda. Esa era una batalla tremenda, sacar al presidente, que el presidente ya no hiciera campaña, que no abriera obras durante las campañas, que no inaugurara, que no apareciera. Eso es una lucha de izquierda por la equidad. Y ahora Andrés Manuel dice que quiere estar en la boleta. Le dijo en 2006 a Vicente Fox, cállate chachalaca, para que no dijera su opinión en la campaña. Y hoy quiere hacer campaña y estar en la boleta. Es un verdadero atraso, es una involución. Es como decir, no es que estuviera yo en contra del autoritarismo, es que yo no era el que estaba en el poder. Ese es el mensaje que nos está diciendo, ¿no? Entonces es echar a la basura toda una lucha por la democracia. Es cierto que lo que logramos en la transición no era maravilloso, tenía muchos defectos, fue muy pernicioso, había una pluralidad corrupta, digamos, tápense los unos a los otros, pero el remedio salió peor que la enfermedad. Pero que el remedio haya salido peor que la enfermedad no reivindica la enfermedad. Nosotros tenemos que ser autocríticos, ¿no? Sí se hicieron muchas cosas que no se debían hacer. Y cuando nosotros decimos lo que está haciendo Andrés Manuel está mal, no estamos defendiendo el pasado. Estamos diciendo esto es peor y tenemos que hacer algo distinto y mejor, ¿no? Pero... Por ejemplo, una pregunta, lo de haber puesto en la terna a la esposa de su contratista favorito. Vaya conflicto de intereses. Es algo que yo, la verdad, sí. estaba sorprendida, porque es algo que siempre se le criticó a Peña con lo de la Casa Blanca. Y pareciera que se repiten las mismas mañas, pero aún peor porque ahora se les aplauden y pareciera que ya la corrupción ya no existe o el significado de corrupción y de conflicto de intereses es otro. Tienes toda la razón, porque él dice, como yo soy honesto, me puedo permitir hacer todo lo que antes criticaba, todo lo que antes cuestionaba. Y eso es muy grave, ¿no? Y bueno, si es la incoherencia, es la tremenda hipocresía. Por eso decía, ¿cómo combatir la corrupción diciendo que acabas con ella? ¿No? Porque él dice, yo duermo tranquilo, tengo buena conciencia, yo no soy corrupto, y entonces puras adjudicaciones directas, ¿no? A sus más cercanos, ¿no? Y bueno, son cosas que, imagínate qué hubiera pasado si Peña Nieto se hubiera reunido con Kushner. Sí, claro. Exacto. Hablábamos antes de que llegaras. En casa de un empresario. Y de hecho los comentarios de Pigmenio y de Ackerman del pasado respecto a el mismo tema, sí, eran una crítica completa. Y ahora ya no. Eso se llama logofagia. Cuando te tragas tus propias palabras, ¿no? Sin hacer, es lo que hicieron. Somos esclavos de nuestras propias palabras. Pero en alguna cosa son consecuentes. Es que ellos vienen de una lógica que empezó en Estados Unidos. Tienen que leer un libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Y ahí te habla de cómo en Estados Unidos llegó una persona que se llama Greenwich, no es el que estuvo al frente del Tesoro, es otro, un republicano. Y él decía, las elecciones son una guerra. Es totalmente una guerra. Y estos son los enemigos y hay que acabar con los enemigos. Y entonces tú no le reconoces ninguna legitimidad al adversario. Y te permites todo aquello que no le permites al otro, porque es una guerra. Exacto. Y entonces para ellos es el imperio de la propaganda. No hay más comunicación que la propaganda en la época de la posverdad, en donde no importa que sea cierto lo que dices, vas a las emociones. Y entonces Ackerman y Epigmenio son panfletarios, absolutamente panfletarios, pero mueven las emociones, ¿no? Claro. Y repiten 1000 veces, no importa que sea mentira, y pueden decir lo contrario, pero para ellos es una guerra. Y el poder y la lucha por el poder lo permite todo, ¿no? Y eso es lo que nos demuestran. Claro, ellos se dicen morales y ponen una superioridad moral, pero actúan con una mezquindad absoluta
y sin ningún escrúpulo, ¿no? Eso es lo que nos han demostrado. Pero mira, fíjate qué grave es todo lo que estás diciendo. Llevamos 10 minutos, has mencionado no menos de 15 temas. Entonces es impresionante cómo los mexicanos nos despertamos cada mañana para ver cuál es la ocurrencia, qué es lo que van a decir, qué es lo que van a hacer, que obviamente es ilegal, que está fuera de la ley, que se está mandando al diablo a las instituciones. Entonces nosotros, bueno, pues vamos a ir a un corte, vamos a regresar, pero antes queremos preguntarte, como mexicanos, ¿qué es lo que nos está sucediendo? ¿Por qué ciertos mexicanos sí les creemos? ¿Por qué ciertos mexicanos no les creemos? ¿Y qué es lo que podemos hacer para parar todo este deterioro que estamos viviendo en el país? Bueno, tenemos que exigir información veraz. Tenemos que ver que los ciudadanos seamos exigentes en esto. No somos la única sociedad. Imagínense, en Estados Unidos el principal promotor de las mentiras es el presidente Trump. El Washington Post le mide las mentiras, ya van como miles de mentiras en su conteo. Si quisiéramos un pinochómetro de cada mañanera, bueno, la nariz de Pinocho ya llegaría a China, ¿no? Mira, en una dice Andrés Manuel en una mañanera, solo el 25% se han hecho por adjudicación directa. Se mete María Amparo Casarrápido a Compranet y era al revés. El 75% son por adjudicaciones directas, lo que ha dado este gobierno. Bueno, pero aparte, ¿qué nos dices de contratar empresas que a nivel internacional están, son corruptas? Sí, claro, es que te digo, son una tremenda incongruencia. Hacen exactamente lo mismo que criticaban, pero como ellos parten de su superioridad moral, ¿no? Sí. Han hecho que eso parezca, porque además la gente sí les cree. La gente, más que les cree, la gente le cree a Andrés Manuel. Sí. Está en la luna de miel, tiene una popularidad tremenda. Mira, ¿qué está demostrado? El desabasto de gasolina fue producto de errores del gobierno. Eso está demostrado. Recuérdense al Wall Street Journal diciendo importaron menos gasolina. Eso ya se demostró que tenía razón. ¿Pero qué dijo Andrés Manuel? Eso es falso, eso no es cierto. Inventó la guerra contra el huachicol y a pesar de que fueron los grandes errores, salió más popular de como llegó, ¿no? Pero que el chivo sea popular no impide que rompa cristales. Y la cristalería es México, y a ver en qué acaba todo esto, porque como él está en el centro de la comunicación, lo vemos hasta en la sopa, ¿no? Puede ser que el país vaya en caída libre y el presidente mantiene una popularidad importante, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a ir a un corte, pero Roberto Yáñez nos dice, ustedes muy bien, bravo por el invitado de esta mañana. Si puedes mandar un saludo a todas las hijas de la MX y a Fernanda Bertancourt. Saludos a todas las hijas de la MX, la verdad es que es grandiosa su forma de organización y cómo se han crecido al castigo. Han demostrado la fuerza de las mujeres porque vaya que les han dicho de todo, las han difamado, las han calumniado y la verdad es que ahora ya son un referente. Entonces mis respetos, porque decía bien Enrique Krause, al tirano se le enfrenta, ¿no? Y cuando uno tiene que defender la libertad de expresión hay que hacerlo en serio y ustedes lo están haciendo y mi reconocimiento, porque no cualquiera, la verdad es que el primer instinto de uno es ¿a qué vengo yo a que me mienten la madre? ¿No? ¿A qué vengo yo a que me insulten? Porque miente quien diga que eso es espontáneo. Están organizados para que cualquier voz crítica salgan como locos a intimidarte. Pero masivamente. Ellos lo ven como una guerra, ¿no? Y Ackerman y Pigmeno están en eso. Y son de los que más lo han organizado esa guerra, en donde no tienen escrúpulo alguno y con una sinvergüenza, y de manera totalmente sinvergüenza, se dicen éticamente superiores, ¿no? Están en eso, pero frente a ello, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros sí tenemos que buscar la civilización del debate. Y la mejor forma de contestar a eso es con argumentos. A los argumentos hay que contestar con argumentos. Y a los insultos también con argumentos. Elevemos nosotros el nivel del debate público. Pero felicidades a las hijas de la MX. Qué bueno que sigan creciendo y que estén dando esta gran batalla civilizatoria por el derecho a la libertad de expresión. Ya nos vamos a corte, pero Su García dice, gracias a Fer por el apoyo desde el día 1. Ceci Fernández, saludos a todos, excelente trabajo. Y bueno, ahora que regresemos vamos a seguir leyendo. Black Cano dice, Su García, las presidencias eternas las sufrimos de manera inicial con Porfirio Díaz. Black Cano, queda muy claro, al diablo con las instituciones.
Jaime Cuellar, sigue en campaña el presidente. Gaby Valencia, saldrá carísimo tener un presidente en eterna campaña. Blacano ha criticado a los gobiernos, pero él hace lo mismo. Bueno, vamos a seguir leyendo todos sus mensajes. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en el programa Hijas de la MX por Mood TV. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Hijas de la MX por Mood TV y les recordamos que estamos en Facebook, Instagram, Twitter y además en YouTube para que nos sigan la transmisión. Y bueno, tenemos muchísimas llamadas, hay mucha gente conectada. Muchísimas gracias. Laura Velasco manda saludos. Javier Lozano, espero que el Senado esté a la altura de... A ver, espérenme tantito. Lo que pasa es que Rocío preguntó sobre las intermedias. A ver, y entonces te preguntaban que tú qué piensas o qué opinas sobre lo que viene en las intermedias, de que él esté en la boleta, etcétera. Entonces Javier Lozano nos hizo el favor como de contestar ahí en el chat. No, pues tiene razón, lo que pasa es que Andrés Manuel quiere acabar con toda equidad en la contienda. Imagínate, van a ser 13 gobernaturas. Entonces en las 13 gobernaturas él quiere hacer campaña para, así como hizo ganar a cualquiera en la elección, nada más hay que ver pues la calidad de... Prendan el canal del Congreso, oigan 2, 3 intervenciones de los diputados, legisladores de Morena, y van a ver el pésimo nivel que tienen, pero Andrés los hizo ganar, ¿no? Pues él quiere estar en la boleta para ayudar, para apropiarse de 13 gobernaturas y mantener la mayoría en la Cámara de Diputados. Eso es nuestro gran peligro. Ajá, ese es el Perpetuarse en el poder. Por supuesto, es que quiere concentrarlo todo, quiere convertir a México otra vez en monocromático. Nos costó mucho hacerlo plural este país. Esto es vuelta para atrás. Es cierto que la pluralidad no resolvió problemas importantes de México, pero no podemos tirar al niño con el agua sucia, ¿no? Ese es el asunto. Y el problema es que ya no tengamos memoria. Es que muchos de los jóvenes que decidieron la elección no vivieron al PRI de los 70s, Era 80s, ¿no? Lo que estábamos platicando, no lo vivieron. Y entonces, y como desgraciadamente no generamos cultura democrática en el tiempo de la transición, la gente no valora lo que es la importancia de la democracia, porque no vivieron la otra parte, ¿no? Y entonces es un momento difícil, porque sí es una regresión tremenda en donde muchas cosas están en juego. Miren, una pregunta que nos tenemos que hacer: ¿por qué Andrés Manuel piensa que su alianza principal en estos momentos es con el ejército? ¿No? Porque no es un asunto solo de seguridad con el ejército, le está dando negocios al ejército. ¿Por qué comprar la lealtad
de una institución que ha sido leal históricamente. El ejército ha sido leal al poder civil. ¿Por qué lo compras? ¿En qué escenario está viendo? Miren, yo voy a hacer una provocación. Yo no sé si Andrés Manuel se va a reelegir, pero sin un acuerdo con el ejército no lo intentaría siquiera. Hay que ver qué va a hacer. No es automático la revocación del mandato a la reelección, pero ya hay un paso muy pequeño, porque si el pueblo quita y el pueblo pone, el pueblo reelige. Ahí está la soberanía, es el mismo razonamiento. ¿Y qué piensas de lo que firmó? Bueno, o sea, esta famosa carta compromiso de no les reelección. Comento, Porfirio Díaz hizo 2 planes y se levantó en armas 2 veces contra la reelección. E hizo un compromiso público y escrito en el Congreso, pero luego el pueblo manda. No sé si sepan la historia, puso a su compadre, a Manuel González, y tuvo, porque no crean que fue automático, después de su primer gobierno puso a su compadre, y luego había grandes multitudes que estaban enojados con el compadre porque no podían, y en una reunión le decían que Porfirio le dijo a su compadre: oye, compadre, yo no tengo nada que ver con las protestas que estás viviendo en tu gobierno. Y entonces que Manuel González se puso a buscar en los cajones. Y entonces le dijo Porfirio: ¿qué estás buscando? Dice: al pendejo que te lo crea, ¿no? Esa es la historia porque estaba. Pero bueno, lo que quiero decir es que luego puede decir: es que el pueblo me lo pidió, o como dice Denise Dresser, no queda clara la redacción, puede decir: yo no me estoy reeligiendo, estoy extendiendo mi mandato, porque el pueblo decidió que me quedara más tiempo, ¿no? Esto es automático, no necesariamente, pero con una Suprema Corte que interprete la Constitución. Entonces sí, y veamos cómo se está alineando la Suprema Corte y cómo está metiendo incondicionales. Ya vimos a la ministra contratista, ¿no? Bueno, esa Suprema Corte podría decidirlo. Y alguien me podría decir: oye, pues estás alucinando. Perdón, vean América Latina. En muchos países estaba prohibida la reelección y son las interpretaciones de la Suprema Corte, del Tribunal Supremo, como le llamen, que dice: el pueblo es el titular de la soberanía y el pueblo puede decidir finalmente por encima incluso de lo que dice la ley, porque el pueblo es el soberano. Y con ese argumento, con una Suprema Corte que puede decir, sí, por ejemplo, alguien puede decir, la Suprema Corte dice: es que no es un asunto electoral la reelección. Te pueden decir: es un asunto de derechos, le estás quitando el derecho a ser votado, ¿no? Y ese es superior al otro, o es la facultad del presidente. No sé qué interpretación puede hacer la Suprema Corte en un dado momento. Ahora, ¿depende de qué? Pues depende de su salud. Depende de otras cosas, pero yo pienso que Andrés Manuel quiere terminar su vida como Juárez. ¿Y cómo terminó Juárez su vida? Dormido en Palacio Nacional, ¿no? Y acabó siendo el héroe de la patria, ¿no? Porque Juárez se hubiera querido seguir eligiendo, ¿no? Si algo demostró es eso, ¿no? Porfirio Díaz no supo cuándo morirse, ¿no? Si hubiera muerto en el poder Porfirio Díaz, capaz de que estaríamos yendo al hemiciclo a Porfirio, ¿no? Pero digamos que se extendió, ¿no? Un poquito más, pero recuerden que Porfirio Díaz le dijo a Krillman: yo ya no me voy a reelegir, ¿no? Y eso destapó todo porque hubo quien le creyó, ¿no? Y bueno. Fernanda, hay muchas preguntas. Angie nos va a hacer Mercedes Romano pregunta: ¿tú crees que como sociedad civil en redes podamos ir generando o contribuir a generar esa cultura democrática? Por supuesto. Esa es la gran batalla civilizatoria que tenemos. Hoy las redes sirven para mostrar lo peor de la sociedad en muchos sentidos. Es una jungla, una selva, ¿no? Es con todas las fobias que se pueden ver, ahí están. Pero imagínense que podamos mejorar el debate público, porque vaya que empodera al ciudadano, ¿no? Antes solamente, si no estabas en los medios no existías, y ahora con un teléfono puedes decir tu opinión. Es una ágora impresionante, horizontal. Tenemos esa obligación, mejoremos el nivel del debate, ¿no? Para en lugar de hacer la gran guerra como está ahorita, tratemos de que sea un espacio de ideas, de reflexión, de entendimiento, de reconocimiento de la pluralidad. Esa es la gran batalla que tenemos. No sé, alguien podrá ser más escéptico que yo, pero yo por lo pronto digo: intentémoslo, intentemos mejorar el debate público en algo que es ya un instrumento en donde prácticamente cualquier ciudadano lo tiene. Y bueno, Rocío dice: al rechazar la terna para la CRE,
nos dieron un poco de esperanza. Espero que sigan sobre la misma línea. Pueden ser el contrapeso que tanto se necesita en estos momentos. Y saluda a Javier Lozano que nos está viendo y te manda saludos a ti también. Saludos, Javier. Saludos. Ahí hicimos algunas Tenemos un poco de esperanza. Mira, sí, aunque, cómo me hubiera gustado que hubieran hecho eso con la terna de la Corte, ¿no? O sea, qué bueno que lo hicieron con lo de la CRE, porque vimos que había las personas que presumían que habían encontrado lo que era la Comisión Reguladora de Energía en Internet, ¿no? Y así se habían enterado de a qué iban, ¿no? O el que no sabía lo que era un certificado de energías limpias, etcétera. Pero ojalá lo hubieran hecho con la terna de la Corte, ¿no? Eso hubiera sido todavía mejor, porque no comparemos, ¿no? Una cosa es la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? Donde pues no tiene la importancia la Suprema Corte, ¿no? Pero pues no está mal, y ojalá que no pase la revocación de mandato como está, que es totalmente tramposa, porque la revocación del mandato, qué bueno, pero deberían ser los ciudadanos lo que lo pidieran, no el cálculo político del presidente. A los ciudadanos se las ponen en chino, 3% del padrón, ¿no? Eso es en chino, para conseguir ese 3%, pero el presidente con solo solicitarlo, y más si tiene la mayoría en el Congreso tomada, pues es según su cálculo político el presidente. Entonces es una tomadura de pelo. Esperemos que la oposición ¿Pero frene crees eso. que pase en el Senado? Espero que no. La próxima semana es vital, ¿no? ¿Qué podemos hacer como sociedad civil? ¿Qué podemos hacer para presionar? Lo mismo que hicimos para evitar que le regresaran el registro al PES. Lo mismo que hicimos para eso, ¿no? Uh-huh. Porque sí estaba el proyecto, ¿no? Y Julio Scherer estaba operando personalmente el proyecto. Y los dirigentes del PES presumían que tenían la palabra de Andrés Manuel López Obrador de que les iban a regresar el registro. Y la presión de la opinión pública, la presión porque era absolutamente inaceptable, la Constitución era muy clara, la presión de la opinión pública hizo que prefiriera no pagar el costo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sí, expresar y decirle, cuidemos la equidad de las elecciones. ¿Cuánto nos costó sacar a los presidentes de las elecciones para que quiera volver a entrar hasta en la boleta? Y con un cinismo proverbial dice que es como el desafuero. En el desafuero, efectivamente, era sacarlo de la boleta, ¿no? Pero ahora él quiere estar sin deber estar, sin que tuviera que estar. Es totalmente distinto. Es él, por un cálculo político y de poder, el que quiere estar en un lugar donde está, porque quienes deben decidir la revocación del mandato, que tienen que tener la llave, son los ciudadanos, no el presidente. Ese es un poder de los ciudadanos, no el cálculo del presidente para ver cómo se fortalece su poder, ¿no? En redes sociales estuvieron estos días hablando de algo de parlamento abierto. ¿Pudieras explicar? Bueno, el parlamento abierto es muy importante. Aquí los de Morena no saben lo que es parlamento abierto y por eso dicen, acabamos de convocar a parlamento abierto y hacen un foro. Parlamento abierto fue como se hizo la ley de transparencia. ¿Y cómo se hizo la ley de transparencia? En una mesa estaban, en ese momento, PRI, PRD, PAN, en una mesa abierta, y estaban las organizaciones de la sociedad civil. Y cada uno tenía igual de voto, y pesaba tanto la sociedad civil como los partidos. Y veían párrafo por párrafo lo que decía la ley, párrafo por párrafo. Eso es parlamento abierto, ¿no? Y ahí discutían y públicamente, y estaba el canal del Congreso y se veía la discusión de ciudadanos con partidos, cómo debía quedar la ley. Y recordemos que sacan una muy buena ley y luego Castillejos quiso hacerle más de 80 observaciones a lo que habían acordado, y entonces la sociedad civil se levantó y dijo, no nos hagan eso, y gracias a la presión se pudo mantener prácticamente todo lo que se había logrado. Pero cuenta la opinión pública, eso es lo que vimos con el PES, eso es lo que tendríamos que hacer, y ojalá si viera el parlamento abierto en serio, que tiene que ver con transparencia, que por cierto, déjenme ir una provocación, está en falta la ley, llevan más de 3 años en falta los congresos. La ley de transparencia dice, en su 13º transitorio, dice que todos los grupos parlamentarios tienen que subir toda su información a la plataforma y que son sujetos obligados. Es el único lugar donde dice que son sujetos obligados los grupos parlamentarios y por lo tanto tendrían que dar hasta el último peso de lo que reciben como subvenciones, ordinarias y extraordinarias. Díganme si lo han cumplido, ¿no? O sea, ¿estás hablando de su 3 de 3? No, el 3 de 3 es otra cosa. Ese es, lo han aceptado. Estamos hablando de transparentar hasta el último peso que reciben los grupos parlamentarios.
Peleamos mucho que fueran sujetos obligados. Se metió en un transitorio y se les puso sujetos obligados, pero no lo han cumplido. Tienen que subir toda la información de los grupos a la plataforma, cosa que no han hecho, y además como sujetos obligados podrían contestar cada petición de transparencia que le hiciera un ciudadano. Eso no lo han cumplido. Están en falta los grupos parlamentarios. El Parlamento abierto es transparencia, pero no solo es eso. Es también trabajar junto con la sociedad abiertamente cómo se hacen las leyes. Decía, no sé si es Churchill, creo que de la frase, que decía que no te gusta ver cómo hacen las salchichas, pues tampoco te gusta ver cómo hacen las leyes, ¿no? Ahí la película tan buena de Lincoln, que habla de cómo se hizo la lucha por la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, que generó en plena guerra de secesión, es muy interesante, ¿no? Porque muestra cómo las cosas de la política muchas veces son sucias, ¿no? Sí, pero así, como sociedad nos tenemos, o sea, como una democracia tenemos que ser participativos. Claro. No podemos decir, ay, no me gusta, ay, no le entiendo, ay, no quiero saber de qué se trata. O sea, hoy más que nunca necesitamos que toda la gente participe. El Parlamento abierto es cambiar eso, ¿no? Y hacer que lo público sea más público que nunca y que los ciudadanos puedan participar, porque aquí se asustan y dicen, es que la campañas negras, ¿cuál? Los privados tienen derecho a organizarse. Muchos privados se organizaron a favor de Andrés Manuel, por ejemplo, Abre Más los Ojos y otros, y encontraron financiamiento y hacían su campaña, ¿no? Nada más que para ellos cualquier crítica le llaman guerra sucia, le llegan acá y se tiran al suelo y se cortan las venas con galletas Marías, ¿no? Porque, mira, yo tengo un dicho, me gusta, quien tiene la espada desenvainada no puede tener la piel sensible. Y estos cuates por cualquier insinuación se tiran al piso, ¿verdad? Pero hacia afuera son hacen encuestas que pierden y después dicen que fuimos nosotros, entonces que nosotros modificamos esas encuestas. Angie, tienes muchos mensajes, por favor si nos los lees. Gaby Valencia estaba preguntando ¿qué opinas de la que quedó en el INAI? Josefina Román. Bueno, generó un consenso importante. Y yo lo que espero es que sea su actuación la que hable por ella. Vamos a ver, decía Alejandro Gómez Arias, que fue uno de los conquistadores de la autonomía universitaria en 1929, decía, para que exista autonomía hay que ejercerla, ¿no? Porque la puedes tener formalmente y ser un empleado del presidente. Bueno, vamos a ver si la ejerce, ¿no? Pero hay muchas mentiras. Andrés Manuel llegó el mismo día que Andrés Manuel dijo que el INAI había ocultado información de Odebrecht, ese mismo día le dieron el amparo al fiscal carnal, a Hertz, para no enseñar el expediente, porque había una resolución del INAI que le obligaba a abrir el expediente, ¿no? Para que vean lo que es la mentira, la posverdad. Cuando hablaba yo del pinochómetro, pero es que hay tantos, ¿no? Temas, Barbosa, Puebla, no reelección, o sea, nos vamos a ir a un corte, pero al regresar queremos saber cuáles son los temas más importantes a los que nos debemos de abocar, qué es lo que podemos hacer como sociedad civil, y también queremos saber acerca de los contrapesos y cuáles son tus planes a futuro. Así es que nosotros regresamos, estamos en Mood TV, en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube.
regreso, este es el programa Hijas de la MX por la señal de Mood TV. Soy Desiree Navarro y bueno, tenemos a Angélica Niño, a Perla Soto y también nuestro invitado del día de hoy, Fernando Belaunzarán, que bueno, pues está contestando a todas las preguntas, todos los saludos de la gente que está conectada en estos momentos. Perla, Angie. Bueno, está conectado Jaime Cuellar, Javier Lozano, Su García, Maraca Fentanes, está conectada Rocío. Si pudieras decirnos quién más está conectado. Ceci Fernández, Chari Valencia, Jaime Cuellar, creo que ya lo mencionaste, y luego MGM Guerrero, y creo que ya. Bueno, pues saludos a todos. Gracias, hacen muy bien en sintonizar. Bueno, necesitamos varias horas platicando contigo para que nos expliques qué podemos hacer, cuáles son tus planes, qué hay acerca del tema de contrapesos. Miren, hay un déjà vu. La verdad es que cuando empezó la lucha contra el partido de Estado, contra el PRI en los 70s, 80s, se hacía casi sin recursos, como podíamos, ¿no? Luego la sociedad civil fue ganando terreno y la verdad es que Andrés Manuel es muy ingrato, porque sin las luchas de la sociedad civil, él no sería presidente ahorita, pero ahora le estorba porque él cree que solo debe ser, que no puede haber más voz frente al pueblo que él, ¿no? Y la sociedad civil le incomoda porque la sociedad civil busca incidir en políticas públicas para bien, ¿no? Es un desprecio a la sociedad civil impresionante. Tremendo. Y hay cosas que hace la sociedad civil que no hace el Estado, ¿no? Que son importantísimas. Por ejemplo, muchos de los albergues para mujeres golpeadas, violentadas. Tremendo. Es una tremenda irresponsabilidad de cerrar los recursos. Pero tiene una lógica política. ¿Crees que sea un gobierno misógino, o sea, que va atrás de las mujeres? Porque, digo, de pronto vimos las estancias infantiles, ¿a quién le afecta? A las mujeres, los refugios, a las mujeres, o sea, es que todas estas decisiones que ha tomado. Es que yo creo que él piensa que todo el dinero público tiene que servir para los votos de Morena. Sí. Todo es votos clientelares. Todos para votos clientelares. No lo esconde, además, ¿no? Todos sus programas sociales, entonces él piensa que todo el dinero es para su control político y que si da el dinero a otros puede ser que no sea para él sino que sirva a sus adversarios, y eso lo tiene en una paranoia tremenda. Si tú en este libro de Cómo mueren las democracias, muy famoso porque son dos economistas muy fuertes del New York Times que lo hicieron, hay una especie de hoja de ruta no, claro que tienen una ruta, claro, pero fijada y la están siguiendo al pie de la letra. Y lo primero que hacían es, vamos a cortarle los recursos públicos a cualquiera. Luego ven que también a los privados. ¿Se acuerdan de la reunión de Andrés Manuel cuando les dice a los empresarios, no se metan en política? Eso déjenmelo a mí. Es como para decirles, no vayan a financiar organizaciones de la sociedad civil ni nada, no se metan en política, déjenlo. Es decir, quiere cortar cualquier financiamiento a cualquier organismo que él no controle, ¿no? Es enemigo de cualquier organización de la sociedad que él no controle. Y cuando va y le congela las cuentas a las empresas que hicieron el documental, es un mensaje para los demás, ¿no? Claro. Y cuando yo digo que hay un guión, una especie de guión, es que si tú ves varios países con estas democracias que les llaman iliberales, que son cuando llega llega alguien con las reglas de la democracia y una vez en el poder empieza a minar todas las normas de la democracia que le permitieron a él llegar, para que no le pase a él, para que no llegue alguien que siga su mismo camino, digamos, ¿no? Fernando, y además, bueno, es muy interesante esto que dices, porque además tú eres de izquierda. ¿Este gobierno de qué es? O sea, ¿cómo lo llamarías? El primer extravío es pensar que este gobierno es de izquierda. No tiene nada de izquierda, ¿no? Mira, cuando empezó esta época que él llama el neoliberalismo, en 82, se le puso de mote Carlos Salinas Recortari, porque recortaba al sector público y hacía recortes, pero no es nada comparado a lo que acaba de hacer. ¿Cuántos servidores públicos corrió? Y además los corrió sin cumplirle sus derechos laborales, ¿no? ¿Quién puede decir que es de izquierda así? ¿No? Perdón, no. Bueno, ahora quiere darle las televisiones a las iglesias. ¿Tú crees que él es conservador? Como sucede en Brasil, donde las iglesias tienen tanto poder porque tienen los medios de comunicación. Entonces acá, bueno, es increíble porque aparte se dice juarista. Yo les quiero decir que algo que lo sabe muy bien Javier, que nos está escuchando, es que el espacio radioeléctrico es un bien público. Bueno, como un bien público,
lo entregas a las iglesias, eso va en contra del Estado laico. Yo defiendo la libertad religiosa, cada quien debe creer lo que sea, pero tú no puedes usar un espacio público para adoctrinar. Eso hablando de adoctrinar, nos está preguntando Rocío GB que si tú crees o que él esté siguiendo el decálogo del populismo del Foro de Sao Paulo. Es una como leyenda urbana, todo el mundo dice eso. Bueno, hay parte, yo diría que en algunas cosas, Andrés Manuel, existe, porque aquí hay una contradicción. Si tú te fijas su presupuesto, está en los márgenes digamos, del neoliberalismo que él tanto adjudica. No hay déficit, ¿no? El déficit es muy manejable. Entonces, está en la disciplina macroeconómica del neoliberalismo, digamos, pero con un presupuesto clientelar, populista clientelar. Esa es una contradicción estructural. ¿Y eso qué pasa? Pues está descobijando todo lo demás, ¿no? Para mantener sus programas clientelares, descobija todo lo demás. Y para colmo, tenemos a pura gente sin experiencia, porque los corrió a todos, fue con machete, ¿no? Y entonces tuvo dos presiones. Por un lado, cortó con machete para reducir el gasto público acá, llevándose entre las patas a muchos técnicos, expertos y etcétera. Y los que no se habían ido, los corrió porque tenía que meter a su gente, a sus cuadros, en los puestos públicos, ¿no? Eso es como una especie del botín electoral. Quien gana pone una cantidad de cargos, ¿no? Porque no hemos desarrollado bien el sistema profesional de carrera, para que sea por méritos como vayas tú ascendiendo, etcétera, sino que este es tu botín. Bueno, entonces hizo las dos cosas, pero al recortar espacios y meter a su gente, pues a muchísima gente que sabía, y entonces lo que vemos son improvisaciones, errores, fallas. Eso lo vamos a acabar pagando, sí, pero es tan buen comunicador que siempre va a encontrar a quién culpar, y si no tiene a quién culpar, lo va a inventar, ¿no? Ya lo vimos con la guerra contra el huachicol, la gente se lo creyó, a pesar de que fue una invención. Primero fue el desabasto y luego fue la guerra. Claro, les preguntabas y te decían, es que es necesario, no importa que sufrimos, no importa que tengo que estar formado 4 horas, es necesario. Es que hay un enamoramiento, cuando uno está enamorado, pues tú le crees cuando tú le crees a la pareja eso? Cualquier cosa y te dice la mentira más inverosímil y le crees porque quieres creerles, y por eso se dice que esto es la luna de miel, ¿no? Yo creo que no va a ser eterna la luna de miel, va a haber un poco de desgaste. Sin embargo, él la puede extender porque sigue estando en el centro de la comunicación, ¿no? Con estas mañaneras, Omnilia en donde la verdad surge de su saliva, a pesar de que diga, insisto, una cantidad de mentiras comprobables tremendas, ¿no? Es más, puede decir en una misma conferencia de prensa lo uno y lo otro, totalmente distinto, ¿no? Y ahí está, pero bueno. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que sí se construye el Naim por petición y porque los empresarios han estado como queriendo que esto pase? Mira, me gustaría pensar que sí, pero es profundamente testarudo, ¿no? Sí, él lo vería como una derrota. Lo que él dijo en los 100 días, porque él trae la espinita, fue decir que fue la mejor decisión que pudieron tomar, a pesar de que no hay nada más absurdo que haber tirado a la basura toda la inversión. Mira, imagínate, estamos pagando para que no se construya nada, ¿no? Y lo que hizo no fue solo el dinero gastado, destruyó la confianza de muchos inversionistas, porque quien toma decisiones tan irracionales no les da certeza, y más cuando hace una consulta, ya eran antes consultas patito, ahora son consultas gansito, ¿no? Hace su consulta gansito, entonces le dice a la gente, entonces mis inversiones van a estar al ardid de estos experimentos que son una simulación, ¿no? Eso no da certeza, y ningún inversionista se avienta cuando no hay certeza, por eso la inversión está detenida, y lo que vamos a ver es que el primer año de Andrés Manuel va a ser peor que el peor año de Peña Nieto en crecimiento económico. Sí, por supuesto. Andrés Manuel estuvo... El turismo ya bajó al 7º lugar. Mira, tengo muchísimos saludos, Chari Valencia, Ceci Fernández, Gustavo Ramos, Blanca Albarca, Jaime Cuellar, otra vez que él se ha aventado todo el programa, todos los demás, Verónica Cantú, pero ¿sabes qué? Nos están preguntando, Ceci Fernández, algo muy interesante, ¿qué opinas tú de esos que se están rebelando contra Obrador, que estaban con él, como Mireles? Bueno, el caso de Mireles lo conocemos, es genio y figura. Mireles quería ser comandante de la Guardia Nacional. Exacto, ¿no? Y me parece que está hablando, cuando él dice, ponen a los mismos mandos, está diciendo, no me ponen a mí, ¿no? Entonces, sinceramente, ¿no?
Yo creo que ese es el importante, pero lo tremendo es para mucha gente que luchó por democracia y ahora está luchando de su lado para desarticularla, ¿no? Para quitar la democracia, para deconstruir la democracia. O sea, con lo que tú escribiste con la mano derecha, estás quitándolo con la mano izquierda. Eso es una tremenda incongruencia. Yo por ahí mandé una vez un tuit, dije, necesitamos un exorcista en la Cámara de Diputados para que saque el espíritu de Díaz Ordaz del cuerpo de Pablo Gómez, ¿no? Que viene del 68 y ponen movimiento del 68 y luego se convierte en el más militarista, ¿no? Y Pablo Gómez, que estaba diciendo antes que teníamos que construir un parlamentarismo, y lo puso para que el PRD lo pusiera en sus documentos básicos. Vamos por el parlamentarismo, y ahorita está construyendo el poder unipersonal. Grave para Porfirio Muñoz Ledo, que estaba hablando de la reforma del Estado, que en el 2000 se juntó con Juan Ramón de la Fuente, otro que está ahí, para ver cómo hacíamos una democracia funcional que tendiera hacia los contrapesos, a los equilibrios, etcétera, y ahora están volviendo a generar el poder unipersonal, discrecional, ¿no? Opaco, que no rinde cuentas, ¿no? Fernando, nos quedan 5 minutos y es muy importante que nos digas qué vas a hacer, cuál va a ser tu ruta de acción y qué podemos hacer, y de no hacerlo, ¿a dónde llegaríamos? Mira, yo lo que creo que lo que urge es construir oposición. No hay oposición. La oposición está diezmada, en crisis, conflictuada. Tenemos una paradoja. Por una parte, solo la oposición unida es contrapeso. Pero por otra parte, los partidos tienen un déficit de credibilidad. ¿Cómo construimos una fuerza que no divida a la oposición, que la pueda articular y conjuntar? Ese es nuestro acertijo, ¿no? ¿Crees que deba de salir de la sociedad civil? Sí, claro, la sociedad civil tiene que participar. Mira, ¿qué opinas de los grupos que están en Twitter? Pues porque son un montón. Bienvenidos todos los grupos. Mientras al poder le genera desconfianza, yo digo que broten muchos. O sea, este país es plural, esa es su riqueza. No dejemos que se instale el pensamiento único, en donde simplemente discrepar ya es inmoral desde el poder, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? ¿Tendrán que unirse los partidos políticos más la sociedad sí, civil para hacer un frente común? Claro, y fíjate que hay experiencias importantes. La Guardia Nacional pudo evitar daños mayores. Sí. O sea, pudimos mantener, aunque sea simbólicamente, Sí, pero tiene un valor legal, el paradigma civil de la seguridad pública, y con alfileres a ver qué pasa en 5 años, Sí. pero aunque sea así, gracias a que fue la sociedad civil. En educación está pasando algo importante, Sí, a ver si no lo echan atrás clarísimo. por los chantajes de la gente. ¿Qué hizo? La sociedad civil creó una propuesta alternativa, los partidos la asumieron de oposición, y gracias a eso tenemos un dictamen, por lo menos lo que ha trascendido, que es aceptable. A ver si el chantaje de la gente no lo echa para atrás y gana sin evaluación, prevalece la corrupción, ¿eh? Claro. Eso está Sí, claro. claro. Pero en Puebla tenemos un candidato a la sociedad civil. Es totalmente contrario al candidato de Morena, ¿no? Imagínense, mientras el otro es el político corrupto de cola larga y uñas peores, que tiene propiedades que no puede justificar, que no puede decir de dónde los obtuvo. Y que su además, origen. o sea, tenemos que decirlo, ¿Y qué en hizo? Puebla la gente piensa que él tuvo que ver con la muerte de la gobernadora. Mira, por lo menos tuvo la mezquindad de hacer campaña en el luto. Exacto. Lo vimos haciendo su tour de medios, ¿no? Haciendo campaña en plena ¿Y qué dijo ¿qué? hoy? Tengo las manos limpias. Bueno, Sí, y la sí, gente bueno, también, que- ¿por qué piensa y- eso? y- Porque no se dieron a la tarea de esclarecer el tema. Sí, bueno, claro, pero la verdad es que empiece por explicar sus propiedades, empezando por la propiedad del expresidente Miguel de la Madrid en Coyoacán, ¿no? Alguien puede tener esa propiedad de un expresidente priista en la calle más cara del México, que es Francisco Sosa, y además de un edificio en Tehuacán y de otras cosas. Perdón, no le alcanza, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es, en cambio, Enrique Cárdenas viene de la sociedad civil, fue crítico, es una voz crítica. Era incómoda, claro, porque era crítica al poder. Pero imagínense, todos los partidos salimos diciendo, ya no vamos a las alianzas hasta acá. Bueno, pasó algo extraordinario. La sociedad civil nos propone un perfil ciudadano y los partidos nos sumamos. Y es absolutamente lo otro, porque mientras tenemos un político corrupto, irresponsable, cínico y rapaz como Miguel Barbosa, está del otro lado Enrique Cárdenas, que no tiene cola que le pisen, que es un académico con conocimiento, ¿no?
es una experiencia interesante, pero para tiempos extraordinarios, una estrategia extraordinaria con un candidato extraordinario. Me parece que ese contraste, vamos a verlo, porque si algo nos enseñó en la elección del 1 de julio, es que las estructuras no bastan. Puede haber un voto ciudadano. Ojalá que haya una irrupción en Puebla para decir la corrupción no, porque además le pega en el centro de flotación a Morena y al proyecto oficial, porque ellos dicen que son los que van a acabar con la corrupción y ponen al candidato más corrupto, ¿no? Así es. Y bueno, creo que ya van a acabar, pero la voz unánime en Facebook es que regreses. Sí, ya les dije ahorita en línea que antes de que te vayas nos dejas firmado, notariado, pero no creo que sea como Obrador. Hay muchos temas, ¿no? Sí, muchísimos. Estoy impedido genéticamente de decirles que no, así que yo estoy encantado de estar, porque además admiro su batalla, porque vaya que se les vinieron encima, vaya que hubo una misoginia desatada, lo que yo leía era verdaderamente horrendo de todas las acusaciones. Qué bueno que tuvieron la piel gruesa, qué bueno que no se salieron con la suya los censores, porque cuando las insultan, las atacan de esa manera, lo que buscan es inhibirlas, es que se callen, y lejos de callarlas, amplificaron su voz. Esa es la experiencia que yo quiero rescatar, y por supuesto yo quiero ser su aliado, porque reconozco la gran batalla que están dando a favor de la libertad de expresión. Pues muchísimas gracias, Fernando, a nombre de Fernanda Betancourt. Divino Tormento, ¿cómo estás? Divino Tormento 09. Y también de todo el colectivo Hijas de la MX, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, que hayas contestado todas las preguntas que el público te hizo. Y las que se quedaron en el tiempo. La verdad es que me gustó mucho y gracias Perla, Ángeles y por favor Desiree. Gracias, ahí te veo muy seguido en Twitter, Desiree, gracias, la verdad es que es muy valioso la lucha que están dando, y bueno, véanme, la verdad es que soy un honesto, porque seguramente si discutimos vamos a tener muchas diferencias entre nosotros sobre temas puntuales, pero qué bueno. Yo hice un videíto ahí sobre las amenazas a la libertad de expresión y termino queriendo recuperar el espíritu del 68 que dijo el rector Barrosierra. Dijo en entrevista a García Cantú, le dijo: no nos quieren porque discrepamos, viva la discrepancia, claro. ¿No? Yo no quiero que todos pensemos igual. Qué terrible sería. Ahora sí que yo digo que de alguna manera la cuarta transformación la profetizó George Orwell, ¿no? Y vean cómo le llaman amor al odio, le llaman verdad a la mentira, le llaman a los que defienden las libertades, los llaman conservadores, y los que son conservadores se dicen liberales, ¿no? Y cambian según cada día cambia la verdad oficial dicha por el gran hermano. Eso es un gran mentira. Y además también la rebelión en la granja, se están convirtiendo en lo mismo que combatieron, pero eso sí, son iguales pero más hipócritas. Claro, ya anda por ahí en Twitter la hojita donde está toda la lista y dicen, ¿cuál cambio? ¿Cuál cambio? Aquí hay una revoltura. Bueno, yo todavía hay que contratar un investigador privado para que nos diga si todavía queda alguien de la mafia del poder que no está en la cuarta transformación. Exactamente, y bueno, necesitamos una democracia participativa, necesitamos que todas las voces se unan para que las instituciones tengan una vida propia, para mejorar las acciones de gobierno, y por eso estamos aquí unidos, platicando, charlando con todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Esto es programa Hijas de la MX, y pues que tengan un gran fin de semana. Estamos transmitiendo por la señal de Mood TV.